dar gracias a la organización por este congreso y a vosotros por estar aquí, sobre todo después de comer. Y quería presentar este proyecto. Bueno, lo primero tengo que presentarme yo. Mi nombre es María Naranjo, soy arquitecta. Ahora mismo vivo en Londres, donde trabajo en este estudio que se llama BDP y que se dedica a arquitectura en general, pero tiene una parte especial para el patrimonio. Y he tenido la suerte de trabajar en proyectos como el Eurohall y ahora los estudios del Parlamento, que me han dado, lo digo sobre todo ahora porque me han dado esa visión paralela de poder comparar cómo se trabaja aquí con el patrimonio y cómo se trabaja allí. Y sobre todo, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también como turista, porque la manera de aproximarnos al patrimonio que tienen en Inglaterra y la manera que tenemos de aproximarnos aquí puede ser diferente y pueden tener cosas buenas o malas, que si me da tiempo al final me un poquito. Pero básicamente, cuando me fui de aquí hace 5 años, me llevé una preocupación grande entre la diferencia que hay entre lo que la legislación propone y cuida de los edificios y lo que luego la realidad es. Si por un repaso muy rápido, sabéis que la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha pues hace mucho hincapié en que el deber de conservación y de uso de los edificios pues tiene que ser de los propietarios, poseedores y demás titulares que están obligados a conservarlos, a cuidarlos y protegerlos. Y los poderes públicos deben garantizar eso, que además es la reinterpretación regional del artículo 46 de la Constitución española. El deber de conservación y uso implica que si la consejería ve que no se están realizando las actuaciones necesarias, dice les requerirá que lo hagan, incluso llevando a la ejecución subsidiaria a través de multas a costa del obligado, en este caso de los propietarios o del titular, independientemente de las sanciones. Pero esto, que incluso la expropiación forzosa, pero esto que son medidas como muy drásticas, pues sabemos, los que hemos trabajado un poco en el patrimonio sabemos que al final no se van a cabo. Ahora explicaré por qué, pero lo que quería hacer hincapié es en este artículo 24, donde pone que los propietarios están obligados a permitir el acceso a dichos bienes. Y especialmente pone que se deberá facilitar la visita pública durante al menos 4 días al mes y que debe ser objeto de difusión. Además, los propietarios están obligados a prestarlos para exposiciones temporales que no excederá de 5 meses dentro del periodo de 2 años. Esta legislación, que especialmente con los bienes de interés cultural, los BICs, pues es, yo creo que muy bien intencionada y que protege tanto bienes inmuebles como muebles, como bienes inmateriales, la realidad es esta, es la ruina. Es que hay un gran número de BICs, hay insuficiente financiación, los bienes más importantes se restauran y se conservan, pero los menos importantes o los que se encuentran más aislados pues no reciben la financiación pública y además si encima están en propiedad privada pues, y están mal conservados, no pueden ser asumidos por el ente público porque no pueden asumir su restauración y conservación. Es un trabajo muy laborioso, todos los que yo creo que estamos aquí somos conscientes de eso. Y por ejemplo, quería en esta diapositiva he puesto la página web de Patrimonio de Castilla-La Mancha, donde vienen 5, en este caso Parque Arqueológico de Alarcos, el Museo de la Merced, el Yacimiento del Cerro de las Cabezas, la Motilla de la Fer y el Sacro Convento de Castillo-Cacerral. Y ya está. Es como, se nos queda un poco corto. Sabemos que los ayuntamientos hacen mucha labor privada, publicidad, que hay muchas maneras, pero yo tengo la sensación de que hay mucho patrimonio que se queda aislado, que no está musealizado, y a ese patrimonio es para lo que esta propuesta está enfocada. Lo he llamado así porque no sabía tampoco cómo definir ese patrimonio que no está musealizado, que está sin plan de restauración, que no se encuentra en condiciones ideales para la visita, pero que podría ser visitado, aunque fuese parcialmente, y no cuenta con ayudas públicas o es privado, o incluso lo que está en obras de restauración y de excavación. Lo más importante es lo que he recordado, que por sí solos, estas piezas de patrimonio
aislados no cuentan con recursos suficientes para su puesta en valor y construcción, o si lo hacen es a través de un montón de años, de esfuerzo y de gente implicada. Entonces, pues en general, pues, un poco haciendo una recopilación, pues en este caso serían castillos, iglesias, casas históricas, yacimientos, incluso entornos donde sabemos que han ocurrido cosas de la historia, aunque sean deslocalizados. Y por supuesto, dentro de este grupo pues estarían los BIC y los que conocemos que están en la lista roja del patrimonio en peligro de su desaparición. Y por supuesto aquí en Castilla-La Mancha tenemos bastante. La actuación que yo propongo es de mínima intervención y sobre todo de compartir los recursos entre las distintas localizaciones, crear una red para dar a conocer y poner en valor y propiciar así su posible restauración. La he llamado Red de Patrimonio y os voy a explicar un poco cómo sería. En principio sería una mínima intervención, donde ¿qué es lo mínimo que podemos hacer para abrirlo al público directamente con lo que hay? Entonces, pues lo primero sería una investigación y propuesta, después sobre todo habría que tener en cuenta la limpieza, la seguridad y la señalización de ese bien. En este caso se propone un módulo de servicios y los eventos que van a hacer que haya público que conozca y que quiera ir a ese lugar. Pero sobre todo quería que os quedaseis con que el fin de esta intervención es abrirlo a que la gente pueda conocer ese lugar. Bueno, la investigación y propuesta pues llevaría evidentemente mucha más carga, pero ¿cuál sería lo mínimo que tendríamos que recopilar? La información existente, de generar nueva información y análisis de qué partes del edificio pueden ser visitadas y cómo podrían ser usadas. Entonces sería crear una estrategia de mínima actuación para ese lugar. La adecuación del existente, lo principal es la limpieza del acceso y aunque sea parcial, pues de la zona que se pueda visitar, porque yo creo que no tiene mucho sentido hacer una intervención muy grande o poner el aparcamiento al final, como decíamos en una de las charlas antes, cuando necesitas que la gente acceda, eso es lo primero. Si no puedes acceder a una cosa no la vas a conocer y por tanto no la vas a poner en valor. La seguridad es un tema muy preocupante porque necesita por supuesto, es muy importante que no haya ningún problema una vez que tú dejas la opción de que la gente pueda visitarlo. Entonces, señalizar la zona transitable, incluso que sea pequeña, siempre se puede hacer de una manera temporal o simplemente con balizas, prohibición de acceso a zonas peligrosas y a veces pues no queda más remedio que hacer una mínima intervención estructural si es necesario por cuestiones de seguridad. Y desde luego el último punto de accesibilidad pues es un requerimiento de que lo que hagas al menos pueda ser accesible para todos. No siempre es posible, pero es desde luego una idea que tiene que estar ahí. La señalización, que se ha comentado también en otras charlas, es lo que al final te va a hacer entender lo que estás viendo. Puede ser algo que está en proceso, puede ser algo que todavía no está bien excavado o que tienes poca información de ello, pero todo es susceptible de tener al menos un cartel de información que te diga lo que estás a punto de ver. Y señalización del recorrido. Ya incluso con cosas muy básicas como puede ser una mínima iluminación temporal autónoma que pueda poner en valor lo que hay allí. Y este es el módulo de interpretación que por supuesto arquitectónicamente podría variar muchísimo, pero he querido hacer un ejemplo simplemente para decir que en un container tú podrías tener una recepción y tickets, exposición informativa del lugar con unas pequeñas proyecciones o tienda de primera necesidad casi, o souvenirs y un baño. Entonces, el futuro de esto sería pues, que fuese transformable, ampliable, que pudiese poner dos si el sitio es muy grande y sobre todo poder ser transportable y autosostenible, no crear un impacto en el sitio, que lo pueda afectar después. Y por supuesto, el fin de todo esto es abrirlo al público. Podría ser visitas guiadas, conciertos de música, teatro. Yo sí que estoy a favor de que no es solamente el valor de conocimiento, de historia, de esto que hay, sino que al fin y al cabo son espacios, muchos de ellos,
que pertenecen también al siglo XX y que tienen que tener un uso para la sociedad que estamos ahora. ¿Por qué no puede haber actuaciones artísticas temporales? ¿Por qué no puede haber pintura rápida o proyecciones de luz sobre el patrimonio? Y en general, poner nosotros en el patrimonio algo que es de nuestra época, aunque sea de manera temporal. Los problemas de esto es que pues, los que tienen todos los yacimientos, porque por supuesto módulos de interpretación pues, ya hay en sitios. El problema es que tienen un problema de mantenimiento. No se pueden mantener económicamente, las personas que están allí para el número de visitas que hay muchas veces no es rentable y cuando es privado pues no siempre es accesible. Entonces, la propuesta en lo que se basa básicamente es que sea temporal y que haya una rotación. Entonces, entre varios bits o varios yacimientos compartan recursos y se cree una red. Lo primero que necesitamos es un mapa. Si tú no sabes dónde están esos sitios, es que no vas a ir. O sea, puedes tener una asociación que le encanta este tipo de edificios, lo puedes hacer desde un pueblo, tener un centro de interpretación de la zona, pero como usuario, si tú sabes dónde puedes encontrar, dónde están esos yacimientos, pues hay muchos particulares, como yo, que somos aficionados, pues ir a ver pues, rarezas o cosas que te gustan de arquitectura o de arqueología. Por supuesto, la web y las redes sociales son muchísimo más eficaces que cualquier centro físico en mitad de un pueblo, porque siempre vas a prepararte un viaje o a tratar de ver qué vas a ver y estaría fenomenal que hubiese una web de referencia donde todos esos bienes estuviesen catalogados, que accedieras rápidamente a ver dónde están, cuándo abren, qué servicios te proponen y qué eventos hace y cuándo. Lo de picos donde el turismo o las visitas se concentran son básicos. Yo he visto aquí análisis de cuánta gente visita este yacimiento, cómo podríamos llegar a otras partes que no vienen a visitar este lugar. Bueno, a lo mejor hay que ser más proactivo y decir, nosotros abrimos el yacimiento para hacer esto tal día y quizá eso pueda tener más repercusión. Y el logo, la imagen corporativa, el que hubiese una asociación o cualquier cosa de referencia que tú supieras al ver esa imagen o al ver ese mapa que identifica los sitios que tienen valor y que les pone un nombre y que los abre al público, yo creo que es básico. Quería sobre todo hacer esta comparación entre módulo temporal versus centro de interpretación permanente. La misma actuación para distintos lugares crea que se puedan optimizar los recursos. Si tú puedes adaptar ese módulo simplemente cambiándole lo que hay por dentro, el rótulo y poco más, pues siempre podrás cogerlo de aquí, llevártelo allá y después allá y después allá. Con lo cual, la inversión es inicial, pero luego podría servir para muchos yacimientos o muchos bits. Y los eventos igual, en vez de visitas guiadas, pues eventos, que tú puedas hacer la misma actuación en distintos lugares que son similares por cualquier zona. Yo sé que esto y la transmisión de conocimiento de ese sitio en particular está un poco contrapuesta, pero en realidad tú siempre vas a querer que te muestren más de lo que ese yacimiento puede dar. También puede ser la interpretación de alguien de ese sitio o simplemente relacionado con la cultura local de ese lugar. Es decir, esto es completamente abierto. Y los recursos versus ayudas económicas. Si tú tienes esos recursos en una red, podrás ponerlos en distintos sitios. Si cada sitio en concreto tiene que hacer todo el esfuerzo de promocionarse, de encontrar gente de mecenazgos, inversiones, pues al final es mucho más complicado que si tú pretendes a una red donde las inversiones de los mecenazgos van directos a la restauración, no solo de un sitio, sino de todo. La web y el calendario le darían esa actualidad al yacimiento y la repetición, la rotación, el que el módulo venga cada año, por ejemplo, a ese sitio en concreto y que estés en un mapa y tengas como una marca corporativa, pues te da la permanencia, que a lo mejor un centro de interpretación te daría a ti solo, pero que te encuentras como una isla. Yo creo que merecería la pena pensar en abrir al público y mediante eventos
todo nuestro patrimonio, crear afición, compromiso, asociaciones y así recaudar fondos. Y dos cuestiones que los ingleses tienen muy en cuenta y yo creo que nosotros también deberíamos tener, que al final nuestro patrimonio es nuestra identidad, es lo que somos, y el aprecio y el respeto por lo que nos ha traído hasta aquí, pues nosotros, yo creo que todos los que pertenecemos a este congreso lo tenemos, pero creo que habría que abrirlo un poco más a todo. Entonces, básicamente es esto. Ahora mismo lo que se hace es, tú tienes un bien patrimonial, lo restauras y lo musealizas. Yo lo que digo es que deberíamos tener el bien patrimonial, que ya tiene su valor, musealizarlo así y el proceso de su restauración, y con ese dinero que se va teniendo de visitas y de todo eso, pues restaurarlo al final. Las ventajas para los propietarios, pues por supuesto la revalorización de su propiedad, sea pública o privada, la investigación y propuestas especializadas y personalizadas para ese lugar, eso se puede quedar en el sitio, las medidas de seguridad, de señalización, pueden quedarse permanentes o pueden ser costeadas por ese centro en concreto para quedarse. Y dos cosas importantes, el deber de conservación que decíamos al principio, que establecía, pues aunque solo sea una adecuación periódica y gradual, pues estaría cubierta, y la apertura a la visita y la difusión de 4 días al año mínimo, pues también estaría cubierta. Y lo más importante, recaudar fondos para su restauración a través de la puesta en valor. La red Patrimonio empieza hoy, aquí. Si queréis formar parte de la red, pues este es el email que tenemos, información.redpatrimonio@gmail.com. Hemos decidido que si recibimos gente que está interesada, que piensa que esto puede tener pues un futuro y cree que conoce a alguien o que tiene en propiedad un bien que quiere que pertenezca a esta red, pues vamos a seleccionar 5 lugares para empezar en 2018. Enviaremos una propuesta de actuación adaptada para ese lugar y se puede empezar a hablar de si de verdad quieren participar. Entonces, para pertenecer a esta red como propietario, solo es necesario el compromiso de apertura a la visita y los 4 días mínimos que establece la ley. Pero por supuesto en la red vamos a necesitar voluntarios, miembros y mecenazgo. Ahora os voy a enseñar de dónde viene esta idea en realidad, que ha sido de mi contacto en Inglaterra con English Heritage. Yo he conocido la mitad del patrimonio inglés gracias a esta web. Es la web de referencia junto a National Trust, es la red de referencia para el patrimonio en Inglaterra. Entonces tú entras en esta web y tienes todos los lugares de Inglaterra señalizados. Todos los eventos que se hacen están ahí puestos en el calendario. Y te dan como miembro, en cuanto te haces, pues te dan un libro donde tú puedes encontrar toda la información que necesitas para acceder a todo el patrimonio inglés. Bueno, pues tiene una cuota relativamente alta, pero tiene sentido porque están muy bien conservados todos los bienes. Y empezaron pues hace 136 años con 5 edificios o así, se fueron creciendo y ahora tienen casi 400, llegaron a crecer hasta 400 ahora. Cuando miras cómo se financian, ahora mismo son autosuficientes, tienen un 66% que ellos solos, a través de las visitas y de la gente que son mecenas también, pues se consiguen ser autosuficientes. Y quería como para final poneros esto, que es, yo me apunté porque fui a ver Stonehenge, pero después, como tenía mi mapa, pues fui a Maiden Castle, que sonaba muy bien, un castillo, pues allá voy, pero me encontré pues un parking, 4 ovejas y prácticamente 2 piedras. Pero cuando nos acercamos lo único que había, que era una señalización, pues entendimos que era esto. Es uno de los sitios de la Edad de Hierro más importante, bueno, no será la más importante, pero era impresionante. Entonces, cuando paseabas por esas colinas, de repente entendías que aquello había sido hecho por el hombre en la Edad de Hierro. Y claro, cambia muchísimo la sensación. Entonces, lo que pensé es que si ellos habían conseguido que yo fuera a Maiden Castle, ¿qué no íbamos a conseguir nosotros con el patrimonio que tenemos aquí en España? Y ya está. Y por último quería decir que he dejado ahí una lista al final de la mesa, la dejaré ahora. No, ahora no.
porque si queréis que os mande más información o si queréis alguna duda, alguna sugerencia, pues apuntéis vuestro correo y yo os la haré llegar. Y sobre todo que estaré encantada de cualquier sugerencia por parte de la gente que tiene tanta experiencia aquí, críticas y preguntas. Ya está. Muchas gracias, María. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo solamente tengo un comentario. Creo que la idea de filosofía que subyace es si hay que abrir todos los yacimientos al público. No es para que la contestes, es para que lo tengáis en cuenta el día cuando empecéis con la asociación. Sí, ¿puedo contestar brevemente? Sí, por supuesto, sí. Yo creo que sí. Creo que lo que no se conoce no se ama y no se respeta. Creo que ayer oí en una de las conferencias que la mejor manera de proteger los yacimientos es darnos a conocer. Y creo que solo desde la experiencia de los que estamos vivos podemos transmitir eso a los que vienen después. Porque los yacimientos, si no son una cosa muerta, que es pues, como una librería que nadie lee los libros. Creo que desde la experiencia y desde el disfrute y desde las experiencias para tu vida y para tus hijos y para la gente que te rodea, de que eso está en tu comunidad o está en tu sitio o alejada y como una experiencia nueva que conoces, siempre será mejor, aunque te enseñen un poquito, que dejarlo solamente para el estudio y para las generaciones venideras que vendrán a ver qué había allí cuando ya no quede nada. Pero es mi opinión. Sí. ¿Alguna otra crítica? Adelante. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y ojalá llegue un día en que la comunidad nos podamos hacer cargo de nuestro propio patrimonio. Ojalá llegue ese día. Es una visión utópica, estoy completamente de acuerdo contigo y bueno, como decía Eduardo Galeano, la utopía es algo que siempre tiene que ir un paso por delante de nosotros. Pues nuestra realidad es que los gobiernos no están dedicando nada de nuestro, prácticamente nada de nuestro dinero que aportamos, dinero que es de todos, sanidad, como la educación, prácticamente nada, a la conservación de nuestro patrimonio. Entonces, esta visión, que ya te digo que ojalá pueda ser así, pasa porque también nosotros exijamos a nuestros gobernantes y de alguna forma nos empoderemos para que esto se aplique. Yo prefiero no pagar mis tasas para según qué cosas y pagarlas para esto, pero no puedo. Es una reflexión, ¿no?, que también yo creo que se tiene que hacer en el marco de este congreso. Estamos sufriendo desde hace años, todos los que nos dedicamos al patrimonio, una regresión brutal, en todo el Estado español. Y en eso también tenemos que ser, evidentemente, esto nos hace reflexionar porque nos sentimos pues, muy incómodos y nos sentimos, claro, 150 o 100 y pico años de English Heritage, con la lotería, con National Trust detrás, vale, pero es que no tenemos nada que ver este gobierno con el que estamos sufriendo ahora. Entonces nosotros en eso también somos responsables. Pero también, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que precisamente estas cosas hacen que la sociedad civil se mueva. Porque Inglaterra precisamente no es un país que sea muy conocido por unas políticas sociales y públicas, pero como la sociedad civil va cogiendo peso, empuja y hace que el gobierno tome medidas para apoyar al patrimonio histórico. Entonces yo creo que este tipo de cosas, o sea, que lo que dices tú, que la sociedad civil tiene que ser responsable en algún momento de empezar a empujar. Y empujar es con tu voto en las urnas y haciendo este tipo de cosas. Con asociaciones. Este tipo de asociaciones. Bueno, este tipo y muchas otras que hemos visto, ¿no? Por eso lo primero que he dicho es bravo. Sí, sí. Es utópico, pues necesitamos utopías, pero también tenemos esta realidad delante. Sí, sí, es cierto. Yo solo quiero decir que es utópico, pero tampoco lo es tanto, porque en realidad yo he cogido un modelo que ha funcionado y que sabemos que, vale, pues son un montón de años hasta que eso está en marcha, pero que también tuvo un origen y empezó de la nada también. Y empezó porque alguien dijo, si 5 bienes se juntan, van a conseguir mantenerse mejor que si es cada uno haciendo la guerra por su lado. Y yo creo que en realidad es, o sea, precisamente en el patrimonio más vulnerable y en el que más aislado está, eso es básico, porque es que si no, la otra opción es la nada. O sea, es o se está perdiendo o hacemos algo entre todos, pero si no.
Vale. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo mismo, con la intencionalidad y yo creo que hay que crear redes, las hay. Lo que pasa es que las hay con fines de promoción turística, no voy a decir cruel, pero con fines turísticos como lo hay en la red de Ciudades Patrimonio Mundial, aunque se va abriendo cada vez más los campos de investigación y están haciendo cosas muy interesantes, y como lo hay con, por ejemplo, la red de poderes. Ahora, es verdad que la realidad de nuestro sistema de gestión por comunidades autónomas y por más temas legislativos, o sea, ya sabes que para hacer un proyecto como arquitecto, para hacerlo accesible al público, para abrirlo ya no solo a nivel de... se complica todo mucho, ¿no? Yo comparto la idea y me ha gustado la idea de proponer los containers, ¿no? Famosos, ¿no? No hay que invertir igual tanto en la arquitectura como decían ayer, ¿no? Que se llevan la mayor parte de las partidas presupuestarias. Todo eso es muy positivo. Pero bueno, esto es un paso adelante. Esta mañana en la conferencia que había del cerro de Cabra, Claro. decían, es que nos hemos gastado todo esto en musealizarlo, o sea, en excavarlo, y después en musearlo. Una barbaridad. Al final puedes empezar mucho antes y puedes empezar con un discurso muchísimo más contenido, dando al menos unas pinceladas de lo que se está haciendo allí, de lo que se está comentando. Yo, por supuesto, me encantaría que hubiese centros de interpretación en todos los yacimientos, pero vamos a ser un poco más lógicos y vamos a invertir a lo mejor en cosas pequeñas que puedan dar ese conocimiento. Bueno, mi última pregunta ya pasamos al siguiente. Yo quería saludar tu iniciativa, y ya que ha salido el tema de ¿cómo se llama?, de la financiación pública o la privada, justamente saludo que tú te estés basando en una propuesta totalmente privada y civil, en la sociedad civil, porque creo que uno de los problemas que tenemos aquí es que todo en general, no digo que no haya actividad vinculada con el patrimonio, es muy pequeña en comparación con que toda la protección del patrimonio se va vinculando a los planes del Estado, a lo que pueden pagar las juntas, los ayuntamientos, las comunidades, las generalidades, en fin, todo el tema administrativo. Cuando, y creo que has tenido la experiencia de ver este mundo anglosajón de los ingleses, yo tuve la experiencia de ver la de los americanos, efectivamente hay un montón de actividades que se pueden hacer, que las hace la sociedad civil a través, por ejemplo, de voluntariado, ¿no? Gente mayor, culta, que se ofrece a guiar, a mostrar una serie de patrimonio a cambio de nada. Es decir, el mecenazgo y los voluntarios, a cambio de mucho, mejor dicho, no tal vez monetariamente, pero sí el hecho de que tú a los 70 años puedas estar ocupado en pasar tu conocimiento a otra generación. Entonces creo que falta eso mucho. No deberíamos ser tan críticos en que es que no hacemos porque no hay fondos, pero hay una iniciativa, hay voluntad. Yo tengo la experiencia de haber montado un tema desde el mundo privado, para la gente privada, en el ejercicio privado, y va funcionando. Y no he estado esperando a papá gobierno para que me dé ningunos fondos. Creo que efectivamente hay que caminar. Y si no caminamos, también soy responsable de que no camino. En España tiene mucho, lo que has mostrado es que tiene muchísimo patrimonio medio, olvidado, cosillas dejadas por ahí y para dárselo al mundo. Saludo muchísimo lo que has propuesto. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponente para...